Hola y bienvenido a una clase más acerca de vectores. En esta clase estaremos viendo acerca del tema suma y resta de vectores mediante el método analítico o también conocido como el método algebraico. Como ustedes ya han venido viendo en videos anteriores o si han estado en las clases también, y hemos visto acerca de los vectores, también acerca del método de la suma de vectores mediante el método del paralelogramo y también el método del polígono. Y también, como vimos, el método analítico mediante la ley de senos y cosenos. Y en la clase pasada venimos viendo acerca de los componentes rectangulares en los vectores. Ahora bien, a través de los componentes rectangulares, que estaré por ahí dejando el video, vamos a empezar a sumar y restar vectores. Para ello vamos haciendo con ejemplos o voy haciendo la introducción de la parte algebraica de los vectores. Muy bien. Por ejemplo, si yo tengo acá el vector A, recuerde que siempre colocamos con una flechita arriba. Entonces tengo el componente rectangular en X y el componente rectangular en Y. Estamos trabajando solo un espacio bidimensional o espacio R2, por eso que tengo solo X y Y. También puede ser Z cuando trabajemos en un espacio tridimensional, ¿sí? Y así sucesivamente. Por acá voy a colocar con otro color. Si tengo el vector B, entonces sus componentes rectangulares van a ser BX y B en Y. Y supongamos que tengo otro tercer vector, el vector C. Esto es igual componente en X y componente en Y. Muy bien. Ahora sí voy a demostrar la parte algebraica con otro color, un color verde. Por lo tanto, si nosotros sumamos o restamos vectores, lo realizamos de la siguiente manera. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a tener el vector. Después de sumar estos tres vectores voy a tener un tercer vector, el cual el resultado va a ser de sumar el vector A más el vector B y más el vector C para este ejemplo. Entonces el resultado o el vector resultado va a ser lo siguiente: va a ser de sumar todas las componentes en X como las componentes en Y. Entonces en este caso sería AX más BX y más, perdón, aquí se me fuese BY, BX y más CX. Eso sería para el componente en X, y para el componente en Y sería A en Y más B en Y más C en Y. Entonces, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un vector D, E, no sé cuántos vectores más, lo único que haríamos es ir agregando aquí las componentes en X como las componentes en Y. Si tenemos solo dos vectores, entonces dos componentes, tanto en X como en Y. Y así sucesivamente. Entonces, esta sería la parte algebraica para sumar dos vectores. Dos o más vectores en este caso. Entonces voy a colocar por acá en una burbuja la parte algebraica. Y por ahí tenemos. Muy bien. Ahora bien,
voy a tratar de dibujar un espacio bidimensional o un espacio en R2 que es un plano cartesiano para tratar de demostrar y realizar un ejercicio. Entonces voy a dibujar por acá. Aquí tengo las componentes en X y por acá tengo las componentes en Y. Entonces, recordar que esto es un espacio en R2 o un espacio bidimensional. Entonces voy a plantearme un ejemplo. Vamos a poner un vector A. Voy a colocar que está en 3x. Lo voy a colocar en tipo con vectores unitarios. Y significa x y 4j en y. Supongamos que este es, voy a colocar que es un vector fuerza. Voy a colocar que es un vector fuerza para colocar con sus unidades. Vector fuerza 1. Y sabemos que nosotros que la fuerza está en unidades de newtons. Siguiente, voy a colocar otro vector. Voy a colocar otro vector. Supongamos que está haciendo otra fuerza aplicado a este punto. Fuerza 2 es igual a menos 2 y que es en X y 1 en J, 1 en J o en Y. Como también es fuerza, está en unidades de newtons. Bueno, en este ejemplo vamos a hacer solamente de dos, suma de dos vectores. Voy a sumar estos dos vectores, vamos a sumar estos dos vectores de acá. Entonces por acá voy a colocar literal A suma o sumar fuerza 1 más la fuerza 2. Para ello vamos a aplicar esta parte algebraica de suma de vectores que tenemos acá. Entonces, dado estas dos fuerzas, voy a tratar de representar cada vector. Como son pequeños, entonces dice que este está en 3 en X y 4 en Y. Entonces desde aquí, desde el origen, 1, 2, 3 en X y 4 en Y. 1, 2, 3, 4. Entonces el vector llegaría hasta acá. Voy a tratar de trazar ese vector. Y por ahí tengo. Coloco con la flechita. Y este vector va a ser el vector fuerza 1. Ahora con el segundo vector, que está de color negro, está en menos 2 en X, que es para acá, y 2, perdón, 1, dijimos que era 1 esto, y 1 en Y positivo. Entonces este vector va a llegar hasta allí. Voy a trazar este vector desde su punto final hasta su origen. Entonces hay que tener en cuenta que la fuerza se está aplicando respecto a este punto. Entonces está aplicando, por ejemplo, esta fuerza está aplicando Luis y esta fuerza está aplicando María. Entonces, ¿hacia dónde va a moverse el objeto? En este caso. Por acá voy a colocar la flechita del siguiente vector. Esta es la fuerza 2 y lo tenemos allí. Si yo trazo sus componentes rectangulares, en este caso, recordando la clase pasada, esto van a ser los componentes rectangulares
del vector fuerza 1, tanto en X como en Y. Entonces voy a hacer con líneas intercortadas. Eso es el componente. Entonces este sería el componente de la fuerza 1 en Y, fuerza 1 en Y, y este sería la componente de la fuerza 1 en X. Tener en cuenta. Ahora bien, los componentes de este segundo vector fuerza 2 serían estos de acá. Si yo trazo, y como ustedes pueden ver, esto es un triángulo rectángulo, el cual podemos utilizar razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras para encontrar sus componentes si no tuviéramos, o también su ángulo en este caso, o su módulo. Pero como ya nos dan los componentes, ahora estamos tratando de sumar. Entonces este va a ser los componentes rectangulares del vector fuerza 2. Vector fuerza 2, este va a ser en Y, y este vector fuerza 2 va a ser en X. Y tenemos allí. Entonces, como le iba explicando, estos son los componentes tanto de la fuerza 1 como de la fuerza 2, en Y como en X. Bien, vamos a utilizar esta fórmula de acá, o esta parte algebraica, para sumar estos vectores. Voy a hacer por acá. La suma de estos dos vectores me va a dar un vector resultante. Entonces voy a colocar el vector resultante igual, y tengo que sumar lo que son tengo que sumar los componentes tanto en X como en Y. Por el primer componente en X tengo 3y más menos 2y. Recordemos que este tiene signo negativo, entonces menos, punto y coma, 4 en J más 1 en J. Cerramos los paréntesis, y hay que tener en cuenta como son newtons, entonces el vector resultante también va a estar en newtons. Este va a ser una fuerza resultante. Voy a colocar por acá como fuerza resultante. Fuerza resultante. Entonces voy a realizar la respectiva suma. 3y más por menos 2y, punto y coma, coloco lo mismo para sumar en la siguiente línea, newtons, y continúo fuerza resultante, el vector fuerza resultante, y ahora sí voy a sumar 3y menos 2y va a ser 1y, o solamente y, voy a colocar 1, punto y coma, 4 más 1 sería 5 en J o en X. Y este sería el vector resultante. Este es el vector resultante al sumar estos dos vectores. Voy a tratar de probar para ver si es cierto que este es el vector resultante de acuerdo al método del paralelogramo. Entonces este vector llegaba hasta acá, y voy a tratar de probar, de representar gráficamente, a ver si es cierto. Entonces, si yo trazo una línea paralela de acuerdo desde el final de este vector, este recorre dos espacios a la izquierda, como es negativo, en X, y un espacio en Y hacia arriba. Entonces
este vector trazado paralelamente quedaría hasta acá, y el otro vector trazado paralelamente quedaría hasta acá. Entonces ahí estamos formando un paralelogramo. Entonces este sería el vector fuerza 1 paralelo a este, y este es el vector fuerza 2 que es paralelo a este. Si nosotros trazamos el vector resultante, que estoy haciendo con color azul, resulta de unir desde el origen, de donde está aplicando la fuerza, hasta el final donde chocaron los dos vectores, hasta allí. Entonces esto sería el vector resultante. Voy a colocar por aquí el vector resultante o la fuerza resultante, y ahí tenemos la fuerza resultante. Vamos a ver si se cumple con esto. Dice, como vemos aquí, que está una unidad en X. Podemos ver una unidad en X y 5 en Y. 1, 2, 3, 4, 5. Y me da exactamente allí. Entonces, esto es la suma de vectores. En este caso hice un espacio bidimensional o R2. Ahora, si nosotros tratamos esto de demostrar mediante GeoGebra, también se lo puede hacer estos vectores. Entonces voy viendo el primer vector, está en 3,4. Voy a representar 3,4. Coloco acá. Aquí tengo vector. Si quiero trazar desde el origen hasta 3 unidades en X y 4 en Y. Entonces allí. Siguiente vector, tengo menos 2 y 1. Menos 2 y 1. Voy a trazar desde el origen menos 2 y 1. Entonces ahora voy a tratar de sumar estos dos vectores. Si yo quiero trazar líneas paralelas, voy a tratar de poner aquí trazar líneas paralelas para hacer por el método del paralelogramo. Entonces voy a colocar por acá recta paralela. Bien, la recta paralela dice que tengo que dar un punto o una recta, creo. Entonces voy a tratar de dar acá esta recta y este punto. Entonces ahí me trazó una línea paralela. Entonces siguiente también voy a dar este punto y este vector, y allí tenemos donde choca, o el método, aquí se forma un paralelogramo. Entonces el vector resultante resultaría de unir desde acá hasta el final donde chocan los vectores, y tenemos allí el vector es W. El vector W dice que está ubicado en 1 en Y o en X y 5 en J o en Y positivo. Aquí en este caso está representando en forma de columnas, que también así se representan los vectores. Entonces eso es respecto al primer ejercicio. Ahora, si a mí me piden determinar el vector resultante, el módulo y el ángulo, entonces vamos a realizar de la siguiente manera. Entonces para el literal A sumamos los dos vectores. Continuamos con el literal B. Suponiendo que en el literal B yo quiero determinar el módulo de este vector. Literal B, vamos a determinar el módulo de este vector fuerza resultante. Entonces pongo en valor absoluto. Por el teorema de Pitágoras sabemos que
esto van a ser el cuadrado del primer cateto más el cuadrado del segundo cateto. En este caso los catetos son estos de acá que tenemos y vamos a representar. Entonces aquí me quedaría raíz de, sabemos que la fuerza resultante en X, todo esto elevado al cuadrado, más la fuerza resultante en Y elevado al cuadrado. Eso sería esta fórmula para determinar lo que es su módulo. Esto se encuentra por el teorema de Pitágoras cuando tenemos un triángulo rectángulo. Entonces aquí tenemos un triángulo rectángulo. Si nosotros trazamos acá de esta forma, aquí respecto al vector azul, entonces vamos a tratar de determinar el módulo de la fuerza resultante igual. Entonces vamos representando cada uno de sus componentes en X como Y. Entonces por acá la fuerza resultante en X sabemos que es 1J. Entonces puedo colocar yo solamente, bueno, voy a colocar 1J. Todo esto recuerde que son newtons elevado al cuadrado más el siguiente que es 5. Aquí un error, es I. Acá sí es J. 5J. También son newtons, todo esto elevado al cuadrado. Y vamos a resolverlo. Entonces continuamos. Fuerza resultante o módulo del vector fuerza resultante acá tenemos 1 por 1 va a ser 1 o I cuadrado. Bueno, aquí podemos, estos sí se van porque se hacen cuadrados y luego se saca la raíz. Entonces aquí prácticamente esto no iría. Los componentes, eso solo se pone arriba solamente se pone arriba para determinar que está en X y en Y en los vectores. Entonces aquí solo iría 1 newton y 5 newtons. Continuamos. 1 al cuadrado quedaría 1. Recuerde que aquí tenemos la propiedad de los exponentes. El producto cuando está elevado a un exponente se separa y los dos se elevan al cuadrado. Newtons cuadrado más 5 por 5, 25 newtons cuadrados. Y si nosotros aquí continuamos, voy a hacer con todos los pasos. Módulo fuerza resultante. Voy a sumar. Aquí podemos sumar estos dos. 1 newton más 25 newtons serían 26. Como son newtons al cuadrado, términos semejantes, se suma. Newtons cuadrado. Módulo del vector fuerza resultante es igual. Aquí puedo separar por propiedades de los radicales a raíz de 26 por raíz de newtons elevado al cuadrado. Y si nosotros tomamos una calculadora para obtener en forma de decimales, este módulo, vector fuerza resultante a raíz de 26 es igual a 5,09. Voy a dejarlo en 5. Aquí este cuadrado con esta raíz se va por las propiedades de los exponentes y me queda 5 newtons. Entonces allí tenemos el módulo. 5 redondeando porque me da 5,09. Vamos a ver acá
si es que eso se cumple. Vamos a tratar de medir cuánto mide desde este punto hasta acá. Entonces voy acá y voy a colocar segmento de recta para ver cuánto mide esta distancia desde acá hasta este punto. Y como podemos ver, 5.1, lo que aquí está redondeando porque es 5,09. 5.1 mide este vector. Ahora bien, lo que yo voy a tratar de determinar también es el ángulo respecto al origen, es decir, este ángulo de acá. Este ángulo desde el origen. Recuerde que para determinar el ángulo es desde este eje positivo de las X en sentido contrario a las manecillas del reloj, o como sentido contrario como gira las agujas del reloj. Entonces voy a tratar de determinar este ángulo de acá. Para ello podemos utilizar razones trigonométricas para determinar ese ángulo. Yo voy a realizar de acá de la siguiente manera utilizando las componentes en X y en Y. Entonces, literal C, voy a determinar el ángulo. Voy a utilizar la razón trigonométrica tangente. Tangente de teta es igual, sabemos que la tangente es igual al cateto opuesto sobre el hipotenusa. En este caso el cateto opuesto va a ser la componente en Y y el cateto adyacente va a ser la componente en X. Entonces va a ser la fuerza resultante en Y sobre la fuerza resultante en X. Y ahora sí podemos determinar. Voy a espejar aquí el ángulo. Teta es igual tangente inversa. Este está multiplicando el ángulo, entonces pasa a ser tangente inversa. Y represento la fuerza en Y. Sabemos que es 5 newtons. Y la fuerza en X es 1 newton. 1 newton. Y tenemos allí. Entonces aquí newtons con newtons por las propiedades de los exponentes cuando es un cociente se van y me quedaría solamente 5 sobre 1. Y eso voy a tratar de calcular acá en la calculadora. Vamos a ver. Colocamos shift tangente de 5 y nos da 78,69. Entonces este ángulo es de 78 grados, 78,69 grados. Estos son grados en la parte sexagesimal. Esto podemos transformar a radianes, que también nos da el ángulo. Entonces eso viene a ser el ángulo respecto al origen. Vamos a ver si es cierto o si cumple con eso, con lo que acabamos de obtener acá de manera analítica o algebraica. Entonces voy a encontrar el ángulo desde aquí con respecto al origen. Entonces voy a colocar ángulo. Dice que necesito 3 puntos, entonces para ello voy a dar otro punto más. Voy a dar otro punto por acá y voy a terminar el ángulo. Voy a dar 3 puntos acá, acá y acá, pero no se me fue. Bueno, me sacó el ángulo externo. Igual lo repetí. Me sacó el ángulo de arriba. Esperen un ratito. Bien, allí sí me sacó. Me sacó el ángulo. Voy a acercar un poco más acá para que vean ustedes el ángulo que determinó. Y el ángulo es de 78,69. Vamos a verificar si salió eso. Y exactamente 78,69 grados. Entonces eso es a cuánto
la suma de vectores mediante el método algebraico. Bien, aquí cabe recalcar, si nosotros tenemos resta de vectores, por ejemplo aquí fuerza 1 menos fuerza 2, solamente tenemos que cambiar de el signo a las componentes. Recuerden que si tenemos menos, significa que el vector tiene sentido diferente. Entonces voy a realizar otro ejemplo con una resta de vectores para que quede esto claro. Ahora sí voy a tratar de hacer un poco más rápido, ya que el primer ejercicio lo hice de una manera bastante ordenada y también con todos los pasos. Suponiendo que tengo el vector fuerza 1 y me dan las componentes 3 y 5 menos 5 en J newtons, y otro vector fuerza 2 que está aplicando, son vectores concurrentes que aplican en un mismo punto, menos 3 y punto y coma menos 2 en J newtons también. Entonces voy a sumar estos vectores por acá de manera algebraica. Este me va a dar un vector fuerza resultante. ¿Saben qué? Voy a restar en esta ocasión. Voy a restar estos dos vectores. Voy a restar literal A, resta de vectores. Resta de vectores. Entonces voy a restar el fuerza 1 menos fuerza 2. ¿Qué se hace para restar estos dos vectores? Entonces, lo que les acabé de decir. La fuerza resultante o el vector fuerza resultante es igual, y voy a sumar 3i porque eso va a ser positivo, y menos porque voy a restar menos, y menos este signo que tiene acá de la componente en x, menos 3i porque voy a restar, aquí era colocar fuerza resultante, fuerza 1 menos la fuerza 2, y voy a restar. Entonces este va a cambiar, este signo va a cambiar todo al ver la fuerza 2. Cierro paréntesis, punto y coma. El primero es menos 5 en J, menos 5 en J, menos y menos este y menos lo que vale la componente en Y, menos 2 en J. Todo esto cierro otra vez paréntesis en unidades de newtons. Continuamos, fuerza resultante es igual, ahora sí voy a sumar, realizar la suma algebraica acá. Fíjese que aquí tenemos 3, menos por menos da más, y vamos a sumar, o sea va a ser 6 y punto y coma, el otro menos por menos da más, sería más 2, menos 5 más 2, menos 3 en J. Entonces, y esto es newtons. Menos 5 más 2 sería menos 3 en J. Y tenemos aquí el vector fuerza resultante. Voy a tratar en el literal B de determinar el módulo del vector fuerza resultante. Entonces por aquí voy a determinar fuerza resultante, el módulo. Esto es igual, recuerde que a la raíz de sus dos componentes. Aquí tenemos el componente en X y el componente Y, o sea 6 newtons, todo esto elevado al cuadrado, más menos 3 newtons, todo esto elevado al cuadrado, y me va a dar el módulo de la fuerza resultante. Voy a determinar directamente raíz de 6 elevado al cuadrado menos
más, tenemos que colocar ahí menos 3, ahí me va a dar positivo porque todo elevado al cuadrado es positivo, también elevado al cuadrado, y eso me da 6,7. El módulo es de 6,7 newtons. Ese va a ser su módulo. Entonces, aquí tener en cuenta siempre que el módulo siempre tiene que ser mayor a sus componentes, tanto en X como en Y. Y por último voy a determinar lo que es el ángulo respecto a su origen. Entonces voy a determinar ese ángulo. Este es para determinar el ángulo respecto al origen. El ángulo respecto al origen, como les dije al principio, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, su fórmula es tangente de teta, en este caso la componente fuerza resultante en Y sobre la fuerza resultante en X. Y vamos a calcular entonces tangente inversa, fuerza resultante en Y sobre la fuerza resultante en X. Sacamos la calculadora, colocamos shift tangente inverso de, en este caso el componente Y es menos 3 sobre 6, o sea, de 1/2. Shift tangente de menos 1/2. Y me da un ángulo de menos 26,56. Menos 26,56. Ya vamos a ver por qué me salió negativo. Porque este ángulo me está especificando que va en sentido contrario a las manecillas de reloj. Vamos a determinar con el software GeoGebra y para determinar el ángulo respecto al origen. Entonces vamos por acá. 3 menos 5. Voy a abrir otro archivo. Y voy a colocar los vectores. El primer vector estaba en 3 menos 5 por acá. Por acá creo que me da 3 menos 5. Voy a verificar si es cierto. 3,5 el primer vector, 3 menos 5 y el otro menos 3 menos 2. Menos 3 menos 2. Menos 3 menos 2. Entonces este vector va a estar por acá. Allí. Si nosotros trazamos nuevamente líneas, hacemos por el método del paralelogramo, vamos a notar paralelas, recta paralela, punto acá y el otro también punto acá. Y tenemos aquí lo que es este vector, acá donde se choca esto. Vamos a ver si colocamos bien. Pero aquí hay una cuestión que estamos colocando mal. ¿Por qué? Porque estábamos restando vectores. Entonces en este caso estaba restando menos el vector fuerza 2. Entonces esto va a cambiar de signo. Como cambio de signo, va a ser 3 en X y 2 en Y. Entonces este vector va a ir para arriba. Tres en X. Voy a trazar otra vez el vector. Desde el origen, 3 en X, 2 en Y.
Entonces este es el vector con lo que vamos a trabajar en este caso, porque tiene sentido contrario. Si pueden ver ustedes, es el mismo vector que tiene el mismo módulo, la misma dirección, pero sentido contrario porque es negativo. Voy a tratar de eliminar esto. Y ahora sí vamos a trabajar. Voy a colocar las rectas paralelas. Y aquí tenemos este punto de acá. Ahora si unimos nosotros este vector, este va a ser el vector resultante. Vector resultante, el cual me salió 6 unidades en X y menos 3 en Y. Vamos a ver. 6 unidades en X y menos 3. Y por aquí tenemos 6 unidades en X y menos 3 en Y. Ahora vamos a determinar que el módulo tiene que tener 6,7. Vamos a ver, colocamos por aquí segmento desde el origen hasta donde termina el vector resultante, y justo 6,71 coincide entonces el módulo. Y ahora por último vamos a determinar el ángulo. Como el ángulo salió negativo, tiene que ser este ángulo de aquí. Este es el ángulo θ que nosotros determinamos. Pero lo que nosotros tenemos que encontrar, si nos piden respecto al origen, sería este ángulo de acá, desde el origen hasta acá. Incluso este puede ser un ángulo beta. Vamos a ver si es cierto eso. Como salió negativo, es pequeño, tiene que ser este ángulo de acá. Vamos a tratar de calcular ese ángulo. Voy a borrar y voy a calcular el ángulo. Calculo el ángulo, tomo los 3 puntos y el ángulo exterior tiene que darme de, si puedo acercar acá un poco más para ver, 333,43. 333,43. Y el ángulo interno tiene que ser el que nos salió a nosotros. Entonces voy a tratar de encontrar el ángulo interno. 3 puntos. Este de acá. No, está mal. Aquí me va a salir este ángulo acá, no, estoy mal. Y allí me salió 26,57 este ángulo pequeño. Vamos a ver si es que eso nos salió. Y exactamente acá tenemos de 26,56. Bueno, que allá no está redondeando. Si nosotros queremos encontrar el ángulo beta, podemos realizar de la siguiente manera. Sabemos que una vuelta completa tiene 360, entonces sería este ángulo beta 360 grados menos este. Este salió negativo porque está yendo en sentido contrario, en sentido como giran las manecillas del reloj, o sea, menos 26,56 grados. Beta es igual 333,43, 333,43 grados. Y ese tenía que salir respecto al origen. Vamos a ver. Y aquí está, 333,43 si giramos en este sentido, ¿sí? Y si giramos en el otro sentido, el pequeño, 26,57, aquí nos sale negativo porque está tomando el sentido contrario. En este caso, en este sentido está tomando este ángulo acá, en este sentido. Por eso me sale negativo. Nosotros tenemos que encontrar este ángulo de acá, que va en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y ese ángulo es de 333,43. Entonces eso es todo por el video del día de hoy y nos vemos en otra próxima ocasión. No olviden suscribirse a mi canal y darle me gusta. Nos vemos.